Muchas bendiciones. Continuamos con los estudios bíblicos en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar terminando ya el capítulo 4 de Juan. Y el tema de hoy se llama la sanidad del hijo de un noble. Eso está en Juan 4, del 43 al 54. Y el objetivo de nuestra clase hoy, de este estudio bíblico, es comprender la diferencia entre creer en Jesús como por una necesidad personal y creer en Él verdaderamente como Señor y Salvador de nuestra vida. Y vamos a ver, por ejemplo, si ustedes ven acá en la pantalla, van a ver varias formas de creer de personas que ni siquiera son cristianas, pero que creen en Jesús de alguna manera. En primer lugar tenemos, por ejemplo, a este señor famoso que se llamaba Gandhi, un señor de la India, y él decía: me gusta el Cristo de ustedes, lo que no me gusta son los cristianos, no se parecen en nada al Cristo de ustedes. Mire qué cosa más tremenda. Él, a pesar de todo, creía de alguna manera en Jesús, pero no como Señor y Salvador, ni siquiera era cristiano. Otro, por ejemplo, aquí podemos ver en el Corán que dice: Cristo, el Hijo de María, no era más que un mensajero. Y ahí comienza a decir cosas sobre Jesús. Entonces, los musulmanes también creen en Jesucristo, pero no como Señor y Salvador, solo como un profeta más. Y en algunos países, en algunos gobiernos que se dicen revolucionarios, también ponen a Cristo, a Jesús, como si fuera un revolucionario. Ellos creen en Cristo que va a ser un cambio social, pero no creen en Él como Señor y Salvador, sino solo para su propia conveniencia. Y así hay muchos que se dicen que son cristianos, pero tienen una forma diferente de creer en Jesús, no a la manera de Dios, sino como ellos quieren interpretar a Dios. Ahora, hoy vamos a ver a un hombre que al principio creía en Jesús solo quizás como un profeta o un sanador, pero al final terminó creyendo en Él verdaderamente como Salvador, según lo vamos a ver de acuerdo a lo que San Juan nos dice. Entonces vamos a empezar este estudio bíblico con el primer punto, que se llama: un oficial importante busca el favor de Jesús. Ese es el primer punto. Y dice del 43 al 46 la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Entonces aquí podemos ver que, según este pasaje, Jesús salió de Judea, de Jerusalén, pasó por Samaria y ahora iba para Galilea. Ahí lo pueden ver en el mapa de Israel. Y entonces dice acá, este pasaje a veces les ha dado un poquito de dolor de cabeza a los comentaristas, porque dicen, por ejemplo, en los evangelios sinópticos, se está refiriendo que el profeta no tiene honra en su propia tierra, más que todo se refiere a Nazaret o a Galilea. Pero en este contexto, según muchos estudiosos se inclinan a pensar, en este caso de Juan, no, el profeta no tiene honra en su propia tierra, no se está refiriendo a Nazaret ni a Galilea, sino más bien a Judá, principalmente a Jerusalén. ¿Por qué? Porque hay 3 razones importantes. Una, que Jesús nació en Belén de Judá. Segundo, porque a los 12 años dijo: en la casa de mi padre me es necesario estar, y era en Jerusalén, en el templo. Y tercero, porque en Jerusalén y en Judea se le hizo mucho rechazo a Jesús. ¿Por qué? Porque en Judea
la recepción había sido muy limitada y superficial. Y fue donde experimentó mucho rechazo. Entonces, muchos se inclinan a pensar que cuando él dice, el profeta no tiene honra en su propia tierra, se está refiriendo en este caso a Judea. Sin embargo, dice que aquí en Galilea lo recibieron como con más entusiasmo, porque eran testigos de lo que había hecho en Jerusalén. Pero aparentemente este recibimiento tampoco era muy genuino, sino que podía ser más que todo superficial. Entonces dice, ahí seguimos leyendo en la palabra de Dios, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces aquí podemos ver otra vez en el mapa, dice que Jesús llegó a Caná de Galilea, donde había hace algún tiempo transformado el agua en vino en las bodas de Caná, y que vino un oficial del rey que vivía en Capernaum o Cafarnaum, a veces le dicen. Entonces, aquí se ve que era una persona muy importante, muy influyente, era un oficial del rey. Algunos dicen que era posiblemente de Herodes Antipas. Este pasaje tiene mucha afinidad, mucha similitud con el pasaje del centurión que está en Mateo 8 y en Lucas 7. Y también no se sabe si era, en este caso, si era judío o gentil. Simplemente se dice que era un hombre muy importante, que tenía un puesto sumamente alto, quizás, y que trabajaba directamente para el rey. Ahora, Capernaum queda a 35 kilómetros aproximadamente de Caná. Este hombre, cuando vino a buscar a Jesús, lo hizo porque tenía una necesidad muy grande. Ustedes vieron ahí, hermanos y hermanas, la necesidad que era que se sanara su hijo, porque tenía una enfermedad de muerte, porque ahí mismo lo dice después que tenía que era peligroso que estuviera a punto de morir. Entonces, en la vida uno hace lo que sea por un hijo. Y él estuvo dispuesto a buscar a Jesús como hubiera lugar. ¿Para qué? Para que su hijo fuera sano, fuera sanado por la mano de Jesús. Ahora, ¿qué vemos aquí? ¿Qué ven ustedes y qué veo yo aquí de este oficial del rey? Vemos una actitud de humildad en primer lugar. Él no le importó el puesto que él tenía. Si ustedes recordarán a Nicodemo fue a buscar a Jesús en la noche, quizás porque le daba pena que lo vieran, porque él se sentía que Jesús tal vez no era una persona muy bien vista en el pueblo por los religiosos. Sin embargo, este oficial no le importó su rango, su fama, sino que dijo, yo por mi hijo hago lo que sea y voy a buscar a Jesús, porque él había oído que Jesús tenía poderes de sanidad. Entonces, ¿qué hizo? Fue inmediatamente y buscó a Jesús, sin importar lo que dijeran de él. Y segundo, fíjense cómo le decía a Jesús que sanara a su hijo, rogándole, le suplicaba, quizá le decía, por favor, Jesús, ten misericordia de mí, ve y ve a mi hijo que ya se está a punto de morir. Por favor, Señor, ayúdame, ayuda a mi hijo. Quizá le rogaba, porque cuando dice Juan, le rogaba, es que le decía con insistencia. Entonces aquí vemos la primera actitud de este oficial, la humildad. Segundo, la perseverancia. No solo era humilde, sino era perseverante. ¿Qué dice ahí? Que recorrió desde más arriba, desde Capernaum hasta Caná. ¿Para qué? Para buscar a Jesús y que Jesús le hiciera una obra tremenda en el Hijo. Ahora, eso requiere mucho esfuerzo porque no tenía el transporte que tenemos ahora. Ahora 35 kilómetros en un momentito nos vamos en carro, en bus,
Pero antes no, porque después vemos que duró más de un día para llegar, para devolverse después a Capernaum. Entonces, él tuvo que esforzarse, o sea que cuando uno persevera hay que esforzarse, hay que seguir adelante y no echar para atrás. Ahora, ¿cómo lo recibió Jesús? Si ustedes ven ahí, Jesús lo exhortó, Jesús no lo recibió así como con las manos abiertas como en otras ocasiones a otras personas. Dice que le dijo, tú lo que quieres ver es solo las señales y los prodigios, si no, no vas a creer. O sea que Jesús lo recibió en una forma un poquito fuerte, como exhortándolo, como regañándolo quizás. Pero él no le importó eso, él tenía un solo objetivo. ¿Cuál era? Que su hijo fuera sanado, fuera sano. Entonces venció el obstáculo. Él, a pesar de que vio en Jesús quizás como un regaño, quizás porque Jesús le dijo, solo me estás buscando, vas a creer solo si ves señales y prodigios. Entonces él no se rindió, él siguió pidiéndole a Jesús. Ahora, para nosotros entonces, ¿cuál es la aplicación? Que nosotros cuando buscamos a Jesús, un favor de Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, tenemos que hacerlo con humildad y con ruego. ¿Para qué? Para obtener ese favor, porque Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Ahora, no solo es humildad, sino perseverar, esforzarnos. Y aunque veamos obstáculos, seguir adelante, seguir buscando el favor, seguir intercediendo, seguir pidiendo a Dios esa bendición, aunque nos falte, aunque no lo veamos en el momento, hay que seguir perseverando. Entonces, eso es bien importante. Entonces, dos cosas, como el oficial del rey, tenemos que ser humildes y ¿qué más? Perseverantes para obtener ese favor de Dios. Ahora vamos al segundo punto, que es la fe del oficial es probada. O sea, ya él le rogó a Jesús, ya él se fue humilde y perseveró. Pero la fe ahora es probada. Ya vamos a ver qué pasó. Dice en el versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire qué interesante este pedacito de la palabra de Dios. Él tenía una idea preconcebida de que cómo Jesús tenía que sanar a su hijo. Le dice, ve Jesús conmigo, vamos a mi casa, vamos. Y quizás él se imaginó, cuando llegue a mi casa Jesús va a tocar al niño y se va a sanar. O sea, él tenía una idea de cómo Jesús lo podía sanar. Pero Jesús no hizo nada de lo que él pensó, lo que él le dijo. Porque él dijo, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús solo le dijo, ve, tu hijo vive. O sea, no le dijo, sí, yo voy a ir contigo, o llévate esto para que le pongas en la cabeza y tu hijo va a sanar. No, solo le dijo, vete, que ya tu hijo está vivo. Y el hombre le creyó. Oiga, este hombre creyó en Jesús. Dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, que no solo creyó, sino que obedeció. Porque creer y obedecer van juntos. Uno nada hace con decir yo creo y no obedece. Eso no tiene sentido. Creer es obedecer. Entonces cuando Jesús le dijo, ve que tu hijo vive, el hombre inmediatamente se fue. Se fue y obedeció porque Jesús le había dado una palabra con autoridad. Porque cuando Dios habla, tiene autoridad y las cosas que Dios dice se hacen. Y el hombre le creyó. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tenemos ideas de cómo Dios va a actuar a veces en nuestra vida? Uno piensa, le estoy pidiendo al Señor que me den un trabajo. Y uno se imagina, bueno, Dios va a abrir puertas quizás con un tío que estaba trabajando allá y que me va a contactar con el otro y esto y lo otro. Y uno comienza a hacerse una película en la cabeza de cómo quizás Dios va a actuar en alguna situación de la vida de uno. Pero resulta que no fue así, de la manera que uno pensó. Y mucha gente, cuando no le salen las cosas como ellos piensan, porque cree que Dios iba a actuar así, se ponen tristes, ya no quieren orar, se decepcionan. No, Dios, hay que entender una cosa, hermanos y hermanas. Los métodos y los tiempos de Dios no son los nuestros. Grábese esto, grabémonos esto en la cabeza.
los métodos y los tiempos de Dios no son los nuestros. Este hombre creyó que Jesús iba a ir con él, a ir a sanar al hijo y que Jesús tenía que estar presente allí, ahí cuando él andaba en ese lugar, en Caná, y después ir a Capernaum. No, Jesús actuó a la manera que Dios actúa. Dios actúa de acuerdo a la sabiduría de él, que el humano, pues no se puede comparar la sabiduría del humano con la de Dios, que es perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mucha gente muchas denominaciones hacen hasta sus propios fetiches diciendo que Dios actúa así. Por ejemplo, le dicen en algunas denominaciones, llévese esta agua y la pone en tal lugar para que es agua bendita. Otros dicen, no, llévese esta cruz. No, Dios no tiene los métodos de nosotros, que a veces son cosas que no son bíblicas. Dios actúa como Él quiera y lo único que hay que hacer, ¿qué es? Creer y obedecer. No hay que esperar ver señales, no hay que esperar tener fetiches para hacer ciertos ritos para que Dios le escuche. No, es simplemente creer y obedecer. Esa es la aplicación para nosotros. Nuestra fe es probada también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese transcurso de nuestra fe es probada? Obedecer lo que dice Dios y seguir creyendo, seguir confiando, seguir perseverando. Voy a contarles un testimonio de una pareja. Hace muchos años, mi esposo y yo trabajábamos en una iglesia en Costa Rica que era una casita vieja, y de repente vinieron unos americanos a hacer un templo. Entonces nos dieron testimonio de una pareja que ellos no podían tener hijos y de repente comenzaron a orar a Dios para que les diera un hijo, pero en el método que ellos pensaban que Dios le iba a dar el hijo o la hija, era que ellos comenzaron a ahorrar un dinero para ir a hacerse un tratamiento y poder tener hijos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que la iglesia en Oklahoma tenía un proyecto de ir a hacer en América Latina un templo. Entonces ellos, cuando oyeron que se iba a hacer ese templo, ellos ya tenían alrededor de $5,000 ahorrados para hacerse el tratamiento para que ella tuviera hijos, la hermana, pero ellos decidieron obedecer a Dios, que ellos sintieron que Dios les puso en su corazón dar ese dinero para aquel templo en América Latina. Y ellos obedecieron a Dios. Pero al tiempo, el testimonio que dieron los hermanos que vinieron de Oklahoma a Costa Rica a hacer ese templo fue que ella al tiempo de eso quedó embarazada sin necesidad de ir al doctor a hacerse el tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos al principio quizás tenían una idea que Dios iba a actuar conforme a lo que ellos pensaban. Bueno, vamos a ahorrar, Dios nos va a ayudar con un médico y después Dios va a hacer que nos hagan algún tratamiento y vamos a tener un hijo. Pero Dios tenía otra forma de hacer, otro método. ¿Cuál era? Que sí, Él permitió que ahorraran, pero ese dinero iba a ser para el templo y Dios le iba a dar la bendición a través de un milagro que Dios iba a obrar sin necesidad de un doctor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces los métodos y los tiempos de nosotros no son de acuerdo a los métodos y los tiempos de Dios. Solo hay que confiar y obedecer. Vamos ahora, el tercer punto es la recompensa de creer y obedecer a Jesús. De obedecer a Dios, a Jesús. Entonces aquí vamos a ver cómo Dios recompensó ese creer, esa obediencia de este oficial del rey. Dice en el versículo 51, capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
Imagínense, hermanos y hermanas, el camino del regreso de este oficial. Acuérdense que eran más o menos 35 kilómetros que él tenía que recorrer. Y Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Cómo cree que se le estaba saliendo el corazón? Él sentía que nunca iba a llegar de la emoción de pensar qué sería eso tan grande, tan maravilloso. Pero también seguro en algún momento se sintió muy cansado. Entonces, en este largo trayecto, ¿qué pensamientos pudieron habérsele venido a su cabeza? Esperar la bendición de Dios a veces no es fácil, a veces no es tan simple. Uno a veces es impaciente, quizás él quería llegar rápido, pero se le hizo el camino larguísimo de deseo de estar con su hijo, de verlo, de abrazarlo. Entonces, a veces el camino, cuando Dios nos dice, cree y espera, a veces no es fácil, nos hacemos un poco impacientes. A veces nos pueden venir momentos de ansiedad, pero el Señor nos dice, solo confía. Y no te he dicho, le dijo a Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios. Entonces, cuando uno espera en el Señor, le obedece y cree, ¿qué pasa? Que viene la bendición. Uno está a la expectativa de la bendición. Ahora, aquí vemos una cosa muy importante en este pasaje. Este oficial intercedió por su hijo. Si no hubiera sido el papá, ese hijo se hubiera muerto. ¿Por qué? Porque no hubiera habido quien intercediera por él. Por eso nosotros como padres de familia, como abuelos, como bisabuelos, tenemos que estar intercediendo por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos, porque esa oración llega hasta el cielo. Entonces, sigamos, hermanos y hermanas, intercediendo por nuestros hijos. Este es un gran ejemplo de la bendición que Dios da a un hijo a través de su padre, a través de su madre. Por ese hijo perdido, por ese hijo enfermo, por ese hijo descarriado, por ese hijo que tal vez está en vicio, siga orando, que Dios tiene poder para liberarlo. Siga ayunando, siga perseverando como hizo este oficial romano. Ahora, otra cosa que vemos en este pasaje es que también dice que creyó toda su familia. La fe del oficial alcanzó a toda su familia. Así que sigamos orando no solo por los hijos, sino por el marido, por la mujer, por los abuelos, por los hermanos, por los sobrinos, por los suegros, por todos. Sigamos orando para que el Señor los alcance. Vamos a seguir con el cuarto punto, que se llama el creer como proceso. Si ustedes vieron este pasaje bíblico, ya leímos, el 50, por ejemplo, dice, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó a la palabra de Jesús. O sea, que ya él creyó en ese momento. Y después, en el 53 dijo, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. O sea, él primero había creído cuando Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Y después creyó, dice, otra vez dice San Juan, creyó él con toda su casa. Entonces, ¿cuál es el proceso? Que primero quizás este oficial veía a Jesús como un profeta, como un sanador. Pero cuando él vio la maravilla de Jesús, que sanó a su hijo, no como él había pensado, va a ir conmigo, va a tocar quizás a mi hijo, y va a hacer algo, va a hacer una oración y mi hijo va a sanar. Entonces él vio que no era solo un profeta, que Jesús podía sanar inclusive a la distancia, que la palabra de Jesús era tan poderosa que el niño no escuchó la palabra quizás así, porque estaba 35 kilómetros de distancia, pero la palabra llegó hasta el niño y el niño fue sano en el momento que Jesús dijo la palabra a la distancia. Entonces, ¿qué entendió ese oficial? Que Jesús no era solo un profeta más, que Jesús no solo era un sanador más, sino que Jesús era el Salvador, era poderoso, era Dios con nosotros, porque al final dice, y creyó él con toda su familia. Ahora, aunque no lo diga exactamente Juan, creyó como Señor y Salvador, pero lo inferimos a través de esta lectura, porque Juan primero dice, como la mujer samaritana, que primero creyó en Jesús,
que era un profeta y al final le creyó como Señor y Salvador. En este caso es la misma relación. Era un hombre, no solo era un hombre, era el Mesías. Él creyó en Jesús con toda su familia. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que tú crees en Jesús? ¿Cómo es que yo creo en Jesús? Solo superficialmente, porque tenemos que ver señales, tenemos que ver que la gente cuando oran por ella se cae y es que ahí está el Espíritu Santo, como algunos piensan erróneamente, o es una profunda convicción de que Jesús es Señor nuestro y Salvador nuestro. No tenemos que ver señales, no tenemos que ver cosas para creerlo, simplemente hay una convicción genuina en nuestro corazón. Entonces, al principio pusimos 3 ejemplos de gente que creía en Jesús, pero nunca fue su Señor y Salvador. Pero en este caso, la pregunta es, ¿tienes esa convicción genuina de que Jesús no es solo tu sanador, no es solo tu proveedor, no es solo el que te ayuda a salir adelante en esta vida, sino que es muchísimo más? Es tu Salvador, es tu Señor. Eso es el creer que Juan nos quiere decir. No es un creer superficial, sino que va aumentando hasta tener una convicción tan genuina que uno le rinde completamente la vida a Jesús como Señor y Salvador. Pero es una rendición de una vida llena de gozo y de servicio a Dios y al prójimo, sin excusas. Y para terminar con el 5º punto de este estudio bíblico esta es la segunda señal que dice Juan. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces ya hemos visto que Juan el evangelista usa la palabra señal para referirse a los milagros de Jesús. Y los milagros de Jesús tienen significado que demuestran que Jesús es Dios con nosotros, es el Mesías. Ahora, la primera señal ya la vimos cuando hizo el milagro de transformar el agua en vino en la boda de Caná. Y representaba que Jesús es el novio de la iglesia y que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Eso era lo que representaba la señal del agua convertida en vino. Ahora habla de la segunda señal, que es la sanidad de un niño. Ahora, esta segunda señal quiere decir que con solo su palabra, Dios, Jesús, Dios con nosotros, Jesús, Emmanuel, puede sanar a la distancia, puede resucitar, puede sanar, porque este niño estaba a punto de morir. Y con solo su palabra puede hacer que aquellas células, aquel organismo, aquella fiebre, aquella infección terrible que estaba invadido quizás ese niño, su cuerpo, porque tiene una infección porque le había bajado la fiebre, dice, a la hora que Jesús lo sanó. Entonces, quiere decir que Jesús tiene, con solo su palabra, tiene poder para sanar. No importa la distancia, no importa el espacio, no importa el lugar geográfico donde esté, si la dice acá, trasciende los kilómetros, trasciende los espacios, trasciende las distancias. Entonces, en esta segunda señal, Jesús muestra su gloria en que solo con su palabra el cuerpo enfermo vuelve a la vida y esa palabra traspasa cualquier distancia. Ya vimos que estaba a 35 kilómetros. Entonces, esto representa el poder de Jesús de dar vida y sanidad al cuerpo. Esta es la segunda señal del poder de Jesús como Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros. Con solo su palabra, la gente sana a la distancia. No necesita estar ahí, en el caso cuando Él estaba en la tierra. Ahora sabemos que está presente en todas partes, pero Jesús, con solo que dé su palabra, puede sanar. Si usted está orando por una persona y le ora y está allá en la China, Jesús igual lo sana. ¿Por qué? Porque Dios lo sana, porque Dios es todopoderoso. Y Jesús mostró eso, que Dios con nosotros. Conclusión. Vamos a terminar, hermanos y hermanas, concluyendo. 1. Debemos tener la actitud del oficial del rey para obtener el favor de Dios. ¿Cuál era? Humildad y perseverancia. 2. La fe es probada y no tenemos que esperar ver señales, sino solo creer y obedecer a Jesús. 3.
Hay recompensas cuando creemos y obedecemos. Cuarto, hay que seguir intercediendo por nuestros hijos y familiares para que reciban la bendición de Dios. 5. El creer en Jesús es un proceso hasta llegar a la convicción genuina que Él es nuestro Señor y Salvador. Y sexto, la segunda señal muestra el poder de Jesús, que aún a la distancia, con solo su palabra, puede sanar y dar vida a una persona moribunda, rompiendo las barreras espaciales. En esta señal Él mostró la gloria de Dios. Aquí le van a quedar algunas preguntas de reflexión para los grupos de redes, y que el Señor los siga bendiciendo, y vamos a continuar la próxima vez con el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Muchas bendiciones para todos.